porque no ha habido una atención, una respuesta oportuna. Como integrante del bloque de búsqueda, nosotros somos Madres Unidas por un mismo dolor. Ante la falta de respuesta estatal, nosotros creamos ese colectivo y lo que buscamos nosotros es una respuesta, mayores diligencias. No hay voluntad política de parte de ellos. Un denominador común para todas las madres del bloque y otras muchísimas que no se han integrado es que el fiscal nos bloquea. Yo no es la primera vez que estoy acá en este SEC y lo dije que la fiscal me había bloqueado, solamente he hablado 2 veces con ella y sigo manteniendo pues la misma situación complicada, o sea, no hay canales, ¿verdad? Para ver apertura, cómo van las diligencias de mi hijo, es muy lamentable, no hay voluntad política de parte de ellos. Sinceramente le digo, frustrante. El denominador común, como le vuelvo a repetir, madres que los fiscales nos bloquean, y cuando nosotros pues llegamos a las instituciones nunca se encuentran y lo que nos dicen, salen los asistentes, llámele por teléfono o la ha citado. Es bien complicado, le digo, la atención de parte de ellos para con nosotros, no hay voluntad. Ya casi 1 año de la desaparición de su hijo, Sí. Eneida, aparte de pues estas constantes llegadas a la fiscalía que usted ha hecho, pidiendo pues avances de esa investigación, ¿qué otras acciones ha realizado usted para continuar en la búsqueda de su hijo? Pues llegamos al día 357, específicamente en mi caso, desde el Carlos Ernesto Santos Abarca, el primer desaparecido del 2022. Desde el día 1 nosotros no hemos parado de buscarlo. Imagínense que ahorita ya llevamos centralmente 11 delegaciones visitadas. Acá en San Salvador llevamos 5 delegaciones y luego pues ahorita estamos con una nueva ruta de búsqueda, ya que no hay voluntad de parte de ellos, no hay mayores respuestas. Estamos con ruta de búsqueda pidiendo ayuda a los cuerpos de rescate. Cruz Roja Salvadoreña, estamos pidiendo ayuda a las seccionales, hemos creado para que ellos tengan presente la foto de mi hijo y el número al cual nos piden llamar por cualquier, ¿verdad? Ellos que andan en la calle, si encuentran algún cuerpo o cualquier situación anómala, pues hemos creado este tipo de calendario y para el 2023, que es el que andamos entregando nosotros a las unidades de rescate, y debo de decirle también que hay un desgaste, no se imagina. Solamente las madres que estamos sufriendo en carne propia esta situación, no sabe el sufrimiento que nosotros tenemos al no encontrar a nuestros hijos y no hay respuesta de parte del Estado, ¿verdad? Hay un desgaste físico, económico y emocional, ¿verdad? Nadie va a poder hablar de lo que no está viviendo. Sin embargo, yo en esta situación bien dura que estamos ahorita, momentos muy difíciles para mi familia y para todas las familias, ¿verdad? No hay mayor respuesta. Es muy duro al no encontrar, que son las instituciones que nos deben de dar apoyo a nosotros, ¿no? Entonces nosotros hemos emprendido, cada quien emprende su ruta de búsqueda diferente, son circunstancias diferentes, un contexto bien diferente cada desaparición dentro del bloque. Por tanto, cada quien emprende su ruta de búsqueda. Nosotros, como le digo, y como familia no hemos parado de buscar a mi hijo dentro de San Salvador, fuera de San Salvador y pudiendo nosotros ser víctimas también. Sí. Muchos riesgos ahorita. Sin embargo, pues el amor de una madre es bien, no hay límites, pues porque no siento miedo. Y no, me gustaría, pues, ahorita que estamos en este SEC y que tengo la oportunidad nuevamente, pues, a todo el Gabinete de Seguridad Pública, nosotros entregamos un álbum con 42 casos de parte del bloque y debo decirle que solamente ahí se puede ver que, por ejemplo, el Partido Nuevas Ideas fue el único que no nos quiso recibir el álbum, ¿verdad? El colectivo no es con un fin político, sino que nosotros estamos desesperadas por encontrar a nuestros hijos y lo que queremos es ayuda, que hayan mayores diligencias, que haya una buena comunicación. Eso es lo que estamos solicitando. Y como dice y lo plantea Eneida y Vania, esto que viven las madres, pues nosotros lo percibimos, ¿verdad? A través de las notas de prensa, a través de los videos que circulan en redes sociales, cómo están allí en la lucha. Esto mismo pasa también en el régimen de excepción. Son las madres, las hermanas, los familiares, los que están pues solicitando, ¿verdad?, que avancen las investigaciones en el caso de aquellas personas que han sido capturadas de manera arbitraria. Es similar el caso a las madres que buscan a las
personas desaparecidas también. Sí, y hablando ya un poco y conociendo también la situación de las madres de los desaparecidos, también puedo encontrar un tipo de comparación, ahora que lo menciona Eneida. Una es el hecho de que son las madres las que toman la iniciativa precisamente para ir a buscar a sus hijos, porque sabemos que el Estado no les brinda un sistema de comunicación que les permita saber dónde están sus hijos, en qué centro penal se lo han llevado. Cuando se dan los traslados, nadie le comunica, ni el Estado, ni la Dirección General de Centros Penales, nadie se lo comunica a las madres, ni siquiera los abogados nos damos cuenta. Muchas veces las madres se dan cuenta cuando van a hacer el depósito a las famosas tienditas y en un papelito que les entregan, ahí está precisamente el ID o el NIP de esa persona, pero en qué centro penal se encuentra. Muchas veces ese es el medio por el cual se puede dar cuenta, pero si aquellas madres que no tienen el recurso precisamente para hacer ese depósito, entonces se quedan precisamente en la misma situación. Hay madres que están tan desorientadas o familiares que muchas veces, como no le dan respuesta en la Procuraduría General de la República, que es donde están los defensores públicos, se van incluso a la misma Fiscalía, que es el ente acusador precisamente de su familiar. Mucho menos los atienden, ¿verdad? Entonces vemos una desesperación que acuden a cualquier institución y en ninguna institución les dan la información necesaria. Entonces, se abocan precisamente al Estado y el Estado tendría que dar una respuesta. Y más allá de eso, todavía es mucho más grave que el mismo Estado le mienta a las entidades internacionales. Porque para las entidades internacionales, tanto para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como también para el Comité de Tortura de la ONU, el Estado brindó un informe donde se mencionaba que el Estado ya contaba con un sistema de comunicación para los familiares de los detenidos, situación que no es cierta. Otra de las situaciones que también el mismo Estado brindó es que se le había dado capacitación al personal de los centros penales, situación que tampoco es cierta. Entonces estamos viendo unas circunstancias que no solamente el Estado no le responde a la población salvadoreña, sino que el Estado también dentro de sus informes le miente a las entidades internacionales. Qué grave la situación. Vemos también una situación, y ya que lo dice la compañera aquí presente, yo me he abocado a la Fiscalía también por casos de clientes, de procesos comunes también, no del proceso de régimen, que es el caso de ellos. Y cuando uno va, da la respuesta del fiscal, es que mire, estamos saturados con los temas del régimen de sección y si no viene la persona, entonces no se le da seguimiento. Cuando es de oficio, si la Fiscalía es el monopolio precisamente de la acusación en un proceso, y no son ellos quienes van a dar trámite. Entonces estamos en una circunstancia que a partir de marzo de este año todo es régimen y todos los procesos que quedaron de marzo al pasado no le dan seguimiento. Y lo peor aún, que el régimen ya se volvió una situación normal para los salvadoreños y no podemos caer en la normalidad de eso. Incluso cuando nace el régimen en marzo, hay un apartado de la misma iniciativa de los diputados de Nuevas Ideas donde menciona que eso es temporal. Hacen una relación con artículos de la Convención Americana donde sí, precisamente en aquel contexto se creó el régimen por la situación de emergencia de los homicidios de ese fin de semana. Y hacen un artículo de la misma Convención Americana donde se menciona esa situación que va a ser por un tiempo limitado, porque si no pone en riesgo el hecho de que nos eliminan derechos fundamentales a los ciudadanos precisamente por este régimen, pero los mismos tratados internacionales mencionan que esos derechos obviamente después se tienen que reincorporar lo más pronto posible. Y vamos a 9 meses de prórroga del régimen de excepción. O sea, lo excepción se volvió temporal. Y esto era nada más, como decimos, algo específico, no una regla general. En el mismo decreto que le da nacimiento al régimen de excepción, se estipula esa situación. Algo que ellos mismos realizaron y vemos unos discursos contrarios. Si esa emergencia ya pasó, si decimos de parte del presidente Bukele dando feliz Navidad y diciendo que ahora vivimos en paz, ¿por qué la prórroga del régimen de excepción? Si dice que Soyapango es más seguro que cualquier otro país, ¿por qué ir a acercar a Soyapango?
Entonces vemos los discursos del gobierno muy contradictorios a la realidad que estamos viviendo. Eneida, esto que plantea Ivania de que los casos que estaban pues, en proceso antes del régimen de excepción quedaron a partir de eso estancados, esa situación la vivió usted también. Reafirmo y le digo, sí, es totalmente cierto lo que ella dice, porque desde el 28 de marzo que comenzó el régimen, pues esas son las justificaciones que dan los fiscales, que estamos con lo del régimen, que ya no se encuentra, que está en audiencias, para todas las madres del bloque, para todas las madres, ese le digo de ley, para todas las madres siempre nos justifican que están con lo del régimen. Y ahorita que vemos que se está prorrogando y ya se hizo como una ley también, ¿verdad? Entonces vemos bien complicado poder ubicar a nuestros hijos. Sí, usted mencionaba antes también cómo esta búsqueda a ustedes como madres les ha llevado a un desgaste físico, decía, económico y también emocional. En su caso específico, Eneida, ¿qué consecuencias le ha traído esto en su vida a partir de dedicar tiempo, que usted lo hace pues con muchísimo gusto, de andar buscando a su hijo, gusto digo, porque ya que las instituciones no lo hacen, usted ha tenido que tomar ese papel, ¿verdad?, protagónico de poder hacerlo ante la falta de iniciativa de las instituciones. Pero ¿de qué manera esto le ha venido a afectar a usted en su vida familiar también? Sí, debo comentarle que hay un desgaste físico porque al principio nosotros completamente las jornadas eran desde 7 de la mañana hasta 10 de la noche, 11 de la noche y hasta madrugadas. No fue sino hasta el casi finales de abril me incorporé otra vez a lo que son las labores, ¿verdad? Porque los fondos que tenía se nos agotaron, ¿verdad? La búsqueda de una persona desaparecida implica un presupuesto de búsqueda y eso es fuera del presupuesto familiar, cosa que para eso está el Estado. Sin embargo, en mi caso particular, pues en el físico el agotamiento afecta a la familia porque los fines de semana es bien triste ver que las otras familias están departiendo y en el caso de nosotros andamos en búsqueda. Créame que es muy difícil, muy complicado en la parte económica, ¿verdad? Tengo que laborar y tengo que hacer jornadas de búsqueda, medio tiempo de trabajo y medio tiempo de búsqueda, pero le hablo que de 1 hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche aparezco yo a mi casa, entonces hay un desgaste físico y el emocional, pues imagínense que todas las madres tenemos una intermitente, con todas las madres que ustedes me gustaría que conversaran y espero que un día el Gabinete de Seguridad Pública nos brinde la oportunidad de tener enfrente todos los testimonios de las madres, que es como que fuera un despertador a cada hora. O sea, usted no duerme las horas necesarias y tiene que amanecer al día siguiente bien para trabajar, para la búsqueda. Entonces se torna bien complicado. Con el Gabinete de Seguridad, o específicamente con algunos de los ministros de Seguridad, fiscal, ¿ustedes han solicitado reunirse con ellos para hablar sobre su situación? Sí, nosotros ya hemos solicitado anteriormente, pero bueno, en oportunidades nosotros cuando volvimos a ver qué había pasado con la solicitud, hasta la habían extraviado. Entonces no hay interés, ¿verdad? Es bien difícil, bien complicado para cada familia, pero estos espacios nos da gusto que nos inviten para que ellos, tal vez por medio de acá, ¿verdad?, acepten nuestra invitación. Me gustaría invitarlos a mí, que vieran cómo es una jornada de búsqueda de una semana, cómo es una ruta de agotante, sin seguridad, sin mayores viáticos, porque hay limitantes en los viáticos. Me gustaría que vieran esta triste y dura realidad que estamos viviendo las madres. Sí, esta situación difícil que plantea Eneida y Vania, el tener que sacar pues un presupuesto extra, también lo están viviendo las personas que constantemente están llevando, se lo mencionaba, paquetes a los diferentes penales, ¿verdad? Un presupuesto que no tenían contemplado y que tienen que ver cómo lo hacen, pero además tienen que andar en la Procuraduría General, buscando documentos, es decir, toda su vida cambió a partir de esto. Sí, claro que sí, prácticamente incluso aquellas personas de escasos recursos y ahora informar a la población de este nuevo dato, ¿verdad? Un paquete anda costando aproximadamente entre $150 a $200. Y ahora dentro de la Dirección General de Centros Penales ya están brindando esos paquetes.
Es decir, de la misma necesidad y problemática de las personas, el Estado puede adquirir lucro, ya que el mismo Estado quiere brindar ese paquete. Una situación que el mismo Estado ha propiciado. Entonces, aquella persona que puede tener $5 tal vez para el día, ¿cómo va a ser un paquete de $200? Yo estaba el otro día precisamente en las filas de las tienditas y ahí se escuchan los testimonios y las quejas de los familiares y ellos mencionaban, ¿verdad? Y se le preguntaban al vigilante, mire, ¿y estos paquetes va a ser siempre así? Le dijo, y ya nosotros no lo vamos a poder adquirir por los propios medios o ustedes lo van a brindar. Bueno, a partir de enero del 2023, nosotros aquí lo vamos a tener en disposición. No sé si va a ser obligatorio retomarlo de nosotros. Esto quiere decir que al mismo Estado se le va a dar una cantidad aproximadamente de $200 y yo ya mencionaba en otras entrevistas, todo lo adquirido de las tienditas, que es un dinero privado administrado por el Estado, que incluso ya hay medios y situaciones de investigación del director Osiris Luna, de corrupción precisamente por fondos de tienditas. ¿Quién no nos dice que ese dinero de los paquetes también va a entrar en un tipo de corrupción? Yo hacía un cálculo, más o menos Mariona tiene 25,000 presos en ese centro penal, haciendo referencia a que solo la mitad de esa población tiene familiares que le depositan dinero a la tiendita. Estamos hablando de casi $2 millones mensuales, solamente el centro penal de Mariona, no digamos todos los demás centros penales. Es decir, el régimen de sección vino a generar economía para la Dirección General de Centros Penales. Todo ese dinero, ¿será que esa persona lo está adquiriendo? Hoy en diciembre nos damos cuenta también que hay algunas personas que tienen bloqueadas el código, que el código es el que les permite adentro poder hacer útil ese dinero. No es que se lo entreguen el dinero en físico, es que ya hay productos que ellos los pueden canjear dependiendo la cantidad de dinero. Pero también esos productos estamos hablando que es un precio triplicado normalmente aquí afuera. Por decir algún privilegio de tomarse una Coca-Cola, le está costando aproximadamente de un litro $10. Es muy rentable esto para centros penales. Es un negocio y hay que decirlo, un negocio que por los antecedentes que existen hay indicios de corrupción, que lo puede seguir pasando. Entonces, esa es la circunstancia que todas las familiares están viviendo y aquellas personas, incluso mujeres, madres solteras que las han capturado y han quedado niñas y niños en situación de abandono. O sea, el problema del régimen de sección viene en unas consecuencias a futuro de dos sentidos. Tanto las personas civiles, injustamente, hablando de las detenciones arbitrarias de aquellos inocentes que están detenidos dentro de una celda con pandilleros, con criminales, ¿quién no le dice que los pandilleros no van a reclutar a los civiles? Eso es una bomba de tiempo. Ahora, las familias que han quedado afuera, esas niñas, niños y adolescentes desamparados y que no tienen precisamente, porque el Estado no genera empleo, no tienen recursos económicos, ¿cuál va a ser la situación de ellos? ¿El Estado qué les está propiciando para que haga? Por eso no es el régimen de sección una solución al problema de seguridad. Eso tuvo que haber sido temporal. Yo siempre lo he mencionado. Es un método para demostrar la incapacidad del gobierno de generar políticas de seguridad. Cuando usted mencionaba, Ivania, que este código se ha bloqueado, ¿a qué se refiere? Precisamente a aquellas personas que están recluidas en los centros penales, que están en prisión, y que les dan un código para que ellos puedan canjear un producto del dinero que su familiar depositó. Pero igual, nadie tiene la seguridad que una persona que haya depositado $50 o esos $50 lo va a adquirir el preso. Pueda que solamente le lleguen $25 y los otros $25. Esa es la situación, porque Corte de Cuentas en el gobierno anterior manifestó que había que tener un mecanismo para administrar este dinero privado, pero precisamente se creó el tema de Azocambio, que fue que Mauricio Ramírez, que está en prisión por las recomendaciones de la Corte de Cuentas, haciendo su trabajo, se generó ese mecanismo
para que hubiera una manera de auditar el dinero privado, de que lo está administrando el Estado. Y hoy por hoy, este gobierno no hay transparencia, no hay mecanismo, no se está administrando bien. Ya sabemos que quién le pagó el viaje a Osiris Luna, porque fue del dinero de las tienditas. Esa es la investigación que se ha reflejado. Es algo público, no lo digo yo, ya lo dice la información que se nos ha brindado. Entonces, son situaciones que preocupan, ¿verdad? Para el país, para las madres. Es un tema muy problemático para el otro año. El alto costo de la vida está por las nubes y esta situación, como lo dice la compañera, es fuera del presupuesto familiar que se tenía y es un gasto duplicado que las familias ahorita lo están sintiendo. Bueno, y hemos conocido en YSUCA también casos, y nos lo han comentado, personas que han pasado 3 años entregando el paquete, pero luego les informan que hace 3 años la persona, su familiar, ya había fallecido. Entonces, durante todo este año estuvieron pues dándole, ¿verdad?, dinero y paquetes cuando la persona ya estaba fallecida. En el marco de este régimen de excepción, Ivania, ¿han tenido ustedes conocimiento también de familiares que de alguna manera han llegado a preguntar por su familiar capturado y le han dicho que ya había fallecido? Sí, incluso hay situación tan grave que dentro de una audiencia tenía que estar presente de manera de videollamada la persona. Precisamente no se encontró, no estuvo presente, pero como estaba el abogado defensor público, se realizó la audiencia. Había carta de libertad, se le da a los familiares van al centro penal y se encuentran que no está en ese centro penal. Vienen los familiares y comienzan a hacer una búsqueda en todos los centros penales porque nadie le va a dar la solución, los mismos familiares lo retoman. Y posteriormente se dan cuenta que esta persona falleció. Estamos hablando de una persona inocente, ya teniendo carta de libertad, los familiares no tenían esa información, no es el Estado el que prácticamente le va a hablar al familiar y va a decir, mire, falleció de esta situación, ¿verdad? O estuvo enfermo, o recibió qué tipo de torturas y por eso falleció. Ya de esto es de conocimiento, que adentro están sufriendo tipos de tortura. Entonces vemos una situación demasiado grave y que son delitos que los está cometiendo el mismo Estado. El mismo Estado viene siendo la entidad vulneradora porque no le comunicó y esta persona estaba bajo la custodia del Estado por estar en un centro penal. Entonces es ahí cuando nosotros decimos, claro que sí, las instituciones internacionales tienen que intervenir sobre víctimas, por ejemplo, de la compañera de madre desaparecido o de personas que también fueron víctimas de la delincuencia. Claro que sí. Pero en aquel momento, ¿quién fue el agresor? Las pandillas. Y hoy, ¿quién está siendo el agresor? El Estado. Y cuando el Estado es el agresor y el Estado tiene obligaciones dentro de esos tratados internacionales, el Estado debe de cumplir. Debe de cumplir. Es ahí que por eso hablar de derechos humanos no significa defender a delincuentes como es el discurso populista del gobierno. Ese es el discurso que se maneja, ¿no? Correcto, así es. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa en este momento, pero recuerde que cuando regresemos usted tiene la oportunidad también de participar en esta entrevista a través de llamada directa, a través de nuestro número de WhatsApp o también a través de nuestra página de Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo esta entrevista. Nuestras invitadas Ivania Cruz y Eneida Abarca pues van a poder también responderle sus interrogantes que puedan tener, o si usted también ha sido víctima y es parte de lo que estamos conversando, que tiene personas desaparecidas o que también algún familiar se lo han detenido en el marco del régimen de excepción, sería también importante escuchar a través de un audio, a través de llamado o de un mensaje, conocer un poco también parte de su experiencia. Ya volvemos. Enseguida regresamos con más de Retrospectiva 2022. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con Vos.
va el Mago González, el Mago en el sprint, el Mago ahí en la llegada, el Mago entra al área y... Toda la información deportiva, nacional e internacional, la encuentras en 91.7 Deportes. Noticias, efemérides, entrevistas y más, solo por 91.7 Deportes. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. 91.7 Deportes, aquí por Radio YSUCA. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque allí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba en total súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea, nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Continuamos con Retrospectiva 2022. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esta es Retrospectiva 2022. Hoy estamos hablando sobre desapariciones, pero también sobre el régimen de excepción. Y tenemos 2 invitadas, por si usted nos acaba de sintonizar. Le comento que está con nosotros Eneida Abarca, ella es del bloque de búsqueda de personas desaparecidas, y también se encuentra con nosotros la abogada Ivania Cruz. Y hemos estado conversando sobre estos temas. Como le dije antes de irnos a la pausa, usted puede participar dejándonos sus preguntas y sus comentarios. Ya tenemos algunos mensajes que nos llegan. Voy a dar lectura a alguno de ellos. Y si usted quiere participar de manera directa, pues puede hacerlo marcando nuestros números de teléfono o dejándonos sus mensajes en nuestro WhatsApp. Dice un mensaje: buen día, me solidarizo con la madrecita que está con ustedes en cabina y con todas aquellas que han perdido a sus hijos. Es lamentable que tengamos un gobierno hipócrita y que lo único que ha hecho es llegar al Estado a saquear el erario público, pero esperamos que nuestro pueblo despierte y saquen a todos estos corruptos. Saludos. Dice otro mensaje: un fraternal saludo a las invitadas, 2 mujeres muy valientes. El gobierno está implementando a base de intimidación un control descomunal de la información y esto le beneficia propagandísticamente. Las noticias que les perjudica se invisibilizan. La cruda realidad es otra. Hay que saber ver más allá de las patrañas y la propaganda, nos dicen. Otro mensaje más: buenos días y un saludo a las invitadas. El amor de una madre es grande y solo imagínense el dolor que sintieron todas esas madres que sus hijos fueron asesinados por pandilleros. Y hoy esos pandilleros están pagando ese delito, pero lástima que ONGs los defienden, dice. Tenemos una llamada en línea, vamos a escuchar. Buenos días. Sí, buenos días. Primero, felicitar a su invitada por su valentía y me hago la pregunta, ¿y qué va a pasar cuando las personas que opinan en bien de este régimen, de este sistema de gobierno, cuando a ellos también les capturen un hijo que sea inocente? Eso va a seguir sucediendo y entonces estas personas se van a voltear y más adelante de lo que viene del año que viene, esta situación se va a ir poniendo más tremenda y peligroso, una convulsión social en nuestro país. Pase buenos días. Bueno, muy buenos días, gracias por participar. Eneida e Ivania, esos son los mensajes que tenemos por el momento. Cuando nos sigan llegando vamos a dar espacio también para poder escuchar o poder leer esos mensajes. De momento es lo que tenemos y bueno, nos están hablando sobre la propaganda que se está dando actualmente, sobre la
desinformación que hay también con respecto tanto al tema de las personas desaparecidas como en el tema de las personas desaparecidas y también capturadas durante este régimen de excepción. Eneida, le cedo la palabra para que pueda reaccionar a esto. Sí, debo comentarle que según las investigaciones, le voy a dar estadísticas, ¿verdad? Entre el año 2014 y 2019 la Fiscalía pues registró más de 20,000 denuncias, ¿verdad? De personas desaparecidas. Asimismo, en el 2021 cerró con 1.828 casos, ¿verdad? Para los meses de enero a mayo del presente año, y la Policía Nacional Civil reportó 577 personas desaparecidas, y entre enero del 2020 a junio del 2022 habría más de 4.060 reportes de este tipo de casos. No los digo yo, sino que son investigaciones realizadas. Este es el gobierno actual que presenta mayores desapariciones. De los 3 gobiernos anteriores, Mauricio Funes, el presidente Sánchez Serén, este es el gobierno. Y reafirmo lo que dice la compañera, ¿verdad? Se contradice el presidente Bukele cuando dice en sus discursos, estoy detrás de cada salvadoreño. Y entonces, ¿quién está detrás de las madres con este sufrimiento y este dolor? Y nosotros somos madres, nuestros hijos no son delincuentes, ¿verdad? Ustedes con lo que es el colectivo pueden investigar, son estudiantes universitarios, personas con muchos sueños y metas, y estamos en esta complicada situación. Entonces es bien contradictorio la publicidad que él dice a nuestra cruda realidad. Y todos los salvadoreños pueden decir, esto está perfecto, estamos en el país de las maravillas. Claro que sí, porque no han tenido la necesidad de requerir de una fiscalía, de una policía. Entonces, aquí todo está perfecto, ¿verdad? Pero si ellos estuvieran en nuestros zapatos y se toparan con esta realidad, fuera totalmente diferente el panorama, como dijo una persona que escribió, ¿verdad? ¿Qué pasaría cuando le capturan a un hijo de ellos, verdad? No, entonces ahí sí cambiaría totalmente el panorama para ellos, pero esta es nuestra triste realidad. Sí, Ivania, también le doy la palabra. Sí, yo retomo las palabras también de la persona que habló, convulsión social. Y saben, esto llama mucho la atención por el hecho de que ya la compañera lo testificaba y nosotros lo escuchamos día a día con los temas familiares. Cuando el Estado no le da respuesta, cuando van a instituciones y no le dan respuesta, las madres lo único que sienten que están haciendo por sus hijos o aquellos familiares que están haciendo algo por su otro familiar es irse a las calles. Es la única forma que tienen para sacar ese dolor o por lo menos sentir que no están con los brazos cruzados. Si el Estado no me responde mis necesidades, mi situación, entonces nos vamos para las calles, porque no nos queda otra solución. Y ojo con esto, sigue el mismo discurso, ¿verdad?, de falsedad con el hecho de que cuántos procesos de denuncias han quedado impunes. El de la compañera es la representante de muchas madres más con esta situación y que el Estado no ha podido dar respuesta y que el gobierno ha sido el gobierno de querer ocultar todo el tiempo la información. Cuando pasó lo de las fosas clandestinas, nunca se supo cuántas cadáveres había dentro de una fosa, porque incluso tenían prohibido los especialistas de medicina legal hablar con los medios y revelar esa información. Se ha dado la Fiscalía y el Gabinete de Seguridad la búsqueda de más fosas clandestinas, si hablamos que hubieron más de 20,000 denuncias. Precisamente, y en este periodo, como yo digo, la delincuencia cambió su modo operando. Ya nosotros no veíamos un asesinato en plena luz del día o en la calle, porque ahora el método era desaparecerlos. Porque si no estaba a la luz de los ojos de la población creía que no pasaba nada. Ese fue el modo operando. Y después nos enteramos que ese era el acuerdo que tenía el gobierno con las pandillas. Porque el gobierno con el régimen de excepción ha detenido a los bajos mandos de las pandillas, pero en ningún momento ha atacado a la economía de las pandillas, es decir, al crimen organizado. No ha habido decomisos de moteles, de vehículos, y las pandillas tienen precisamente ese recurso. El tema de las drogas, que precisamente financia también
a los grupos criminales. El gobierno no ha tocado el bando de arriba, ha tocado el bando de abajo por el rompimiento de esa tregua. Ojo con esto, el gobierno no vino a ser el salvador de nada con el régimen de excepción. Si es el mismo gobierno que lo propició al tener la tregua y el acuerdo con ellos. Sabemos que sí, por lo menos en la anterior administración, sí hubo un golpe al crimen organizado cuando se decomisaron aquellos moteles, aquellos vehículos, aquellas lanchas con droga. Ese sí fue un golpe al crimen y a la economía de las pandillas. Pero este gobierno no. Y se les cae su discurso, ¿verdad? Cuando precisamente se les dice extraditen a los máximos líderes de las pandillas y no lo hicieron. Entonces, prácticamente tanto se protegen el gobierno con los bandos de arriba, porque todavía yo considero que puede haber una especie de acuerdo, ¿verdad? Que es lo que están demostrando con su actuar, y los bandos bajos son los que han sido capturados, que nosotros estamos totalmente de acuerdo que se combata la delincuencia y que aquellos crímenes sean pagados. Estamos totalmente de acuerdo. Pero a esta altura el gobierno ya tendría que tener un método de una política de seguridad y también de retomar todos los casos de desaparecidos que los han dejado impunes, porque solamente le están prestando atención al régimen de excepción y las personas que tenían esta denuncia ya no le dieron seguimiento porque dicen como ya todos están en prisión, ya no le voy a dar seguimiento. Sí, pero su familiar nunca se encontró. Nunca se le restituyó ese daño que fue causado. Sí. Tenemos más mensajes, voy a dar lectura. Dice, lamento la angustia y la tristeza que tienen todas las personas que tienen familiares detenidos arbitrariamente. Buenos días, hoy en día es cuando, dice más, se están velando nuestros derechos humanos de todos los salvadoreños, que por años pasamos bajo el yugo de los criminales y ahora sentimos un alivio. Y solo recordarles que este problema viene por más de 30 años, donde Arena y el FMLN fortalecieron a estos grupos. En los 9 meses no se va a terminar el combate. Un mensaje más, buenos días, me solidarizo con todas las personas que tienen un familiar desaparecido o preso injustamente. Una pregunta, ¿llevan el recuento de cuántos reclusos y reclusas han fallecido en las cárceles durante este régimen de excepción? Dice otro mensaje, buenos días, felicito la valentía que tienen las invitadas. Lamento mucho lo ocurrido a estas madres, las apoyo en su lucha, siento yo también que soy madre, comprendo sus angustias y las felicito por ser mujeres muy valientes ante un estado represivo. Por Facebook también la gente está comentando, dice, vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¿A quién favorece el negocio de los paquetes penales? ¿Será Osiris Luna? Dice nuevamente. El margen de error anunciado por el gobierno es ya superado por el número de víctimas del régimen. Bueno, es parte de los comentarios, tanto para el tema del régimen como para el tema de desaparecidos que estamos abordando este día. Y bueno, más allá de la valentía que tienen las madres, que cada día luchan como usted, Eneida, en la búsqueda constante de su hijo y todas esas dificultades que ustedes han enfrentado. Coméntenos, Eneida, en algún momento en esa búsqueda que usted hace de su hijo, que no es solamente durante el día, ¿verdad? Ustedes también lo hacen durante la noche y usted misma decía, ingresamos a zonas que son de mucho riesgo. Cuéntanos un poco cómo es un día y una noche en la búsqueda de su hijo y también el resto de madres. Un día de búsqueda. Llevo 357 días de búsqueda buscando a mi hijo. Es bien duro porque salimos a la calle, le digo, con la esperanza de encontrarlo, encontrar algún indicio. Muy duro. Es un sufrimiento, como le vuelvo a repetir, que nadie que esté en estos zapatos puede comentar. Con la esperanza, miradas
por todas partes. Quisiéramos tener una mirada de kilómetros si encontramos indicios. Son sentimientos encontrados. Es una espada que mantenemos todas las madres atravesada en nuestro corazón y nuestra alma. La pregunta 24/7, ¿dónde están nuestros hijos? Y en mi caso particular, pues le digo, agotante. Y no solamente sufrimos eso, sino que tenemos que andar expectantes y podemos correr riesgos de ser víctimas. Las personas nos ven. Hay personas que no quieren hablar vemos por temor. También ahora está con lo del régimen, nos preguntan, ¿y él tiene alguna cuenta pendiente? ¿Verdad? Entonces, no, ¿verdad? Tienen temor de hablar. Las jornadas nocturnas igual son jornadas muy duras porque anda usted con ese dolor y sufrimiento que no tiene apoyo del Estado. Solamente andamos con este tipo de afiche de vinil, con una copia, indagando, ¿verdad? Tiene que andar expectante, ¿verdad? Si hay carros que a veces nos han seguido durante las jornadas nocturnas. Es bien difícil. Un día de búsqueda, así es, ¿verdad? Muchas veces no hay hora de almuerzo, los fines de semana. Se hace corrido y luego pues nos vamos a casa con los brazos cruzados, ¿verdad? Sin encontrarlo. Entonces es duro, agotante físicamente, emocionalmente y económicamente. Sí. Esos son nuestros días. Eneida plantea, Ivania, el tema del temor que tiene la gente, ¿verdad? De hablar de esta situación, el estigma también que hay, porque le consultan y su hijo tenía cuentas pendientes, ¿verdad? Esos dos temas del temor y también el estigma están presentes. Sí, y hoy por hoy, por ejemplo, es un miedo, ¿verdad? También que las familias hablen de esta situación. Si ya liberaron a una persona del régimen de excepción, prácticamente viene con traumas, con situaciones psicológicas bastante fuertes, y ni siquiera la persona que estuvo en prisión o familiares tienen el valor de poder dar la cara y hablar de esta situación. ¿Por qué? Porque teme que el mismo gobierno recapture a esta persona o ejerza algún tipo de represión. Hay muchas madres y otros familiares del tema del régimen de excepción que van a una marcha pero no quieren dar ningún tipo de declaración porque le da miedo. Hace unos días, se conoció por los medios que capturaron a una persona que andaba en el movimiento Movir haciendo estas denuncias. Entonces no significa que porque estas personas sean delincuentes, sino porque el gobierno intenta prácticamente tapar, ocultar la verdad y son capturadas. Entonces hay mucho miedo en los estigmas, ¿verdad? Los familiares, bueno, primero es tildado la persona de delincuente y puede ser una detención arbitraria y es inocente. La familia es tildada también ante la opinión pública. Ni siquiera hay una resolución de sentencia o no se le ha comprobado su inocencia y ya es culpable. Entonces nos encontramos en una situación que también cuando las familias del régimen van a una institución del Estado son revictimizadas porque también las tachan de delincuentes. Incluso tienen temor de ir a una delegación policial a preguntar si está en esa Bartolina porque, usted es la familiar, no vaya a ser, venga para acá y también es capturada. Entonces, esa seguridad ya no está, no hay instituciones confiables, no hay seguridad, hay temores, ¿verdad? Pero sí, igual felicito a la compañera, ¿verdad? De tener esa valentía también. No es fácil más en estos tiempos ser una voz crítica ante el Estado, ante la represión, ante el gobierno, pero creo yo que eso es lo que más le puede tener miedo el mismo Estado, ¿verdad? Que vean que no tienen miedo. Al no tener miedo, el Estado no puede contra esas personas, porque se está dando una lucha, como ya decía la compañera, no solamente el tema jurídico que no avanza, sino que le tiene que hacer una lucha en las calles. Lo mismo está con los familiares del régimen de excepción. Entonces, se espera, ¿verdad?, que deje el gobierno de ocupar como campaña política, porque ya lo decían unos comentarios por ahí, la propaganda del régimen de excepción, y de verdad se ponga a trabajar en estos casos que están impunes y también que se pongan a trabajar en el hecho de crear esa política de seguridad, porque lo único que están demostrando es su incapacidad de no poderlo hacer.
¿verdad?, ante la población. ¿Queremos que se siga combatiendo la delincuencia? Claro que sí, pero ya no es el método, el régimen de excepción. Vamos a escuchar también un audio que nos han enviado vía WhatsApp. Vamos a escucharlo. Buenos días. De Ciudad Delgado le hablo, ¿verdad, Manuel? Yo percibo que en la actualidad se quieren pintar, ¿verdad?, disfrazar como buenos la gobernanza actual, pero al final yo siento que detrás de todo eso hay una especie de zozobra para la gente, ¿verdad? Le quieren pintar algo de muy buena manera, pero la realidad creo que mucha gente ya va despertando de la doble moral que están representando, ¿verdad? Muchas gracias, buen día. Buen día para usted también, muchísimas gracias. Otro mensaje de texto dice, es lamentable también la falta de empatía de la gente en las concentraciones que se hacen para denunciar estas arbitrariedades del gobierno. Mucha gente pasa pitando y diciendo obscenidades contra las víctimas y estigmatizándolas. Es cruel y perverso, nos escribe Neto Sánchez. Muchísimas gracias por su comentario y sus mensajes. Eneida, ¿esto suele pasar? Esto de cuando ustedes andan pegando afiches, ¿sienten ustedes la solidaridad de la gente o no? Totalmente cierto lo que hacían en ese comentario. Hay personas que sí, hay personas que sí. Sin embargo, otro de los desafíos con los que nos encontramos nosotros al pegar estos afiches es que nosotros monitoreamos las zonas donde hemos andado pegando, ¿verdad?, con la esperanza de recibir alguna llamada. Lo que queremos saber, dónde está, sea que esté en este plano o no, queremos indicios, ¿verdad?, para poder orientarnos a la búsqueda de Carlos. Y lo que encontramos es afiches tirados en el suelo. ¿Cómo impacta eso emocionalmente? Nosotros los hemos sufrido, ¿verdad? No los traje, pero así, en el suelo. Entonces, lidiamos no solamente, ¿verdad?, con que la gente tiene temor por el régimen a hablar, lidiamos con eso. Encontramos, y esto tiene un costo que no se imagina, 11.50 el metro, solo sacó 20, y venimos ya un año de estar con esto, ¿verdad? Otra también de las cosas que nosotros sufrimos, yo mantengo una campaña en Twitter como Carlos Ernesto Santos Abarga para todos los radioescuchas, nos pueden seguir, estamos subiendo nuestro trabajo, ¿verdad? Desde que lanzamos la campaña en el mes de agosto, ¿verdad?, en el marco del tema de los desaparecidos. Sin embargo, desde el día 1 que lo buscamos, nosotros tenemos documentado todo este trabajo, pero luego, después de la campaña, el punto es que me faltan el respeto a la familia, o sea, me faltan específicamente a mí, me relacionan con que soy del gobierno del frente, que soy una descarada, que soy una gran, bueno, puntos suspensivos, le digo que nos faltan el respeto. Entonces, la gente cree que esto, el colectivo, es un show político, que a mí me están pagando, a mí me caen cantidad de comentarios que me están pagando muy bien por estar acá, por andar hablando nuestra realidad. A mí no me están pagando nada. Si toda la publicidad que se hace de mi hijo es a base de mi trabajo, a base de mi esfuerzo, no es pagado, que ganan fuera, ¿verdad? Que alguien me estuviera financiando la campaña de mi hijo. Todos estos afiches, estos calendarios, créanme, señores, que tienen un alto costo y eso es a base de mi esfuerzo como madre. Pero vamos a seguir en la lucha, muy cierto, la gente es insensible hacia este tema. Pero yo creo esto, fíjese, que todo el veneno ese que me tiran por redes son personas infelices, porque el que está ocupado en superarse y en trabajar en sí mismo, no tiene tiempo para andar criticando a los demás. Sin embargo, me caen cantidad, le digo yo, de malcriadezas, insultos, que esto es el colectivo, que esto es el show político financiado, y quiero recalcarle al Gabinete de Seguridad Pública que el bloque de búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador es un colectivo de madres unidas por un mismo dolor. No hay ningún partido político que nos esté financiando a ninguna madre. Lo que queremos que ellos entiendan es que necesitamos diligencias, necesitamos respuestas, que hagan su trabajo, que cumplan su mandato. Eso es lo que nosotros necesitamos. Bien, tenemos todavía la llamada en línea. Vamos a escuchar. Adelante. Buenos días, los felicito, compañeras, ahí en la radio por ese programa que tienen. Sí, que yo quiero hacer una denuncia pública con esto de régimen de la sección.
que a mí me capturaron un hijo que se llama José Baltasar González Alvarado, que aquí es San Rafael Cedro. Él es un agricultor y trabajaba con un patrón que trabajaba en un establo ahí con un patrón, y entonces él acababa de llegar a trabajar cuando llegaron a traerlo a punta de fusil, y él no tiene ningún delito. Y entonces yo quisiera que por medio de su medio allí de la ISUCA, pues me ayudaran a ver cómo hago para encontrar a mi hijo, de que se lo han llevado, y no me han dado ninguna como digamos información, porque fui allí a penal de Mariona, me dijeron que ya lo habían llevado tal día en agosto y que allí estaba, y era mentira, y ya lo habían trasladado para Izalco. Con este régimen de recepción estamos bien molestos nosotros, porque no nos dan información de nada referente a los paquetes que dicen que están pidiendo $200, $300, y nosotros somos de escasos recursos, somos jornaleros que solo podemos trabajar nomás 3 días ganando $6. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para ir a pagar esos paquetes para este hijo que tenemos allí encarcelado por este régimen de recepción? Yo quisiera que por medio de ustedes me ayudaran para ver cómo hago para que este hijo no es un delincuente que se han llevado, no, que es un trabajador agricultor, porque aquí donde yo vivo dejó la milpa que él había sembrado y que estaba trabajando, y tiene unas 2 niñas que estaban estudiando. ¿Y cómo le vamos a hacer para que estas niñas sigan estudiando? Y han quedado en abandono allí. Y dice el gobierno que hay un programa que la señora dama de él dice que hay que nacer con cariño y crecer con futuro. ¿Cuál es ese cariño que hay? Porque todos los niños están abandonados aguantando hambre aquí en estos pueblos y cantones que este régimen se ha llevado. Y crecer con futuro. ¿Cuál futuro? Y los niños están aguantando hambre entonces todos los padres que se han llevado. Sí, bueno, muchísimas gracias por su participación. Bueno, y esto es solo uno de los casos, ¿verdad?, de los miles de casos que están ocurriendo. Y bueno, Ivania, creo que esto nos ilustra muy bien, ¿verdad?, todo lo que hemos hablado: pérdida de los medios de vida, niños abandonados. Es decir, se nos ha planteado, digamos, este caso, el tema que estamos conversando este día. Bueno, hay más mensajes, pero ya no tenemos tiempo. Ivania, les cedo la palabra para una última participación. Sí, bueno, esperamos nosotros que para este año, ¿verdad?, ya pueda eliminarse todo el tema del régimen para sustituirlo por alguna política de seguridad y se mantenga precisamente la seguridad, pero también hacer una invitación a aquellas personas que no abandonen su lucha, que resistan precisamente. Estamos aquí por los familiares, por nuestros familiares, y que debemos de seguir haciendo esa denuncia, porque la peor batalla es la que no se hace. Así que muchas gracias por el espacio, también por las personas que han participado, un poco de confirmar lo que nosotros hemos manifestado este día, y precisamente me solidarizo, ¿verdad?, con la compañera que están sufriendo esta situación, y que esperamos que el Estado haga justicia de aquellas casi 20,000 denuncias que no hay respuesta, y también el mismo Estado ha aceptado en informe del Ministerio de Seguridad de 850 liberados porque eran inocentes, aunque ese dato sabemos que no nos consta, pero que sí el mismo gobierno ha aceptado que ha capturado a muchos inocentes, y esperamos que sean pronto la liberación de ellos. Gracias. También muchísimas gracias por nuevamente estar acá. Yo sé que es difícil su situación, siempre toma un poco de tiempo usted para hacer ese espacio y continuar hablando sobre este tema y seguir en la búsqueda de su hijo. Sí, muchas gracias. De parte del bloque de búsqueda, pues estamos siempre a la orden, ¿verdad?, como integrante, pues para hablar de este tema.
Gracias a todos los salvadoreños que con ese granito de arena, con su oración, nos están ayudando a todas las madres, ¿verdad? Y también la otra forma que nos pueden ayudar es en publicitar nuestra foto, ¿verdad? Para que podamos encontrar a nuestros hijos. Gracias a todas las personas, a los cuerpos de rescate, que ellos están con una gran disponibilidad, ¿verdad? Para poder apoyarnos en la búsqueda de Carlos Ernesto Santos Abarca. Y el llamado nuevamente para el Gabinete de Seguridad Pública, para que atienda nuestra petición, que nos podamos reunir y escuche de primera mano los testimonios, nuestra realidad. Y que si ustedes son padres de familia, podrán entendernos y creo que tal vez de esa forma podrían tener voluntad política. Y nos ven fuera de nuestras fronteras. Quiero decirle que de Texas, pues la madre de un desaparecido ya está muy pendiente, duplica mi foto, ¿verdad? Y gracias también hasta Maryland, nos ven, ¿verdad? Y se solidarizan con todas las madres, les agradezco mucho. Qué bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Solo me voy a despedir con unos mensajes que nos han enviado. Dice, sin base legal el régimen lleva a Raimundo y todo el mundo violando nuestros derechos humanos. El mensaje de odio y división lanzado por el inquilino de casa presidencial está destruyendo la familia salvadoreña. Eran los últimos mensajes que no quería irme sin darles lectura. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en este espacio de retrospectiva 2022. Los esperamos el próximo viernes con un tema más. Que tenga buen día. YSUCA presentó Retrospectiva 2022.